En Nueva York, una mujer podía arruinarte con una sola palabra, Caroline Astor. No llevaba corona, pero reinaba con algo más temido, el poder de decidir si tu apellido valía o si quedabas enterrado en el olvido. Bajo el brillo de los candelabros, su mundo estaba podrido, un esposo exhibiendo amantes, hijas devoradas por la tragedia, un heredero perdido en el Titanic. Y mientras tanto, rivales como Alba Vanderbilt y Mamie Fizz convertían cada baile en una guerra. Este no era un juego de modales. Era un campo de batalla disfrazado de terciopelo. Y la pregunta es inevitable, ¿cómo pudo la reina de la Edad Dorada construir un imperio que terminaría devorándola a ella misma? Nació en 1830, en una Nueva York todavía marcada por el eco de barcos mercantes y campanas de iglesias reformistas. Caroline no llegaba al mundo como una más, su apellido Schermerhorn ya era un estandarte. Detrás de ese nombre se extendía un árbol genealógico enredado con los Van Cortlandt, los Beekman y los Livingston, familias que no solo figuraban en documentos notariales, sino en la memoria misma de la ciudad. Para el común de los mortales, eran simplemente apellidos antiguos. Pero en la alta sociedad, esos nombres eran armas silenciosas. Eran llaves que abrían salones donde el dinero nuevo jamás era bienvenido. Aquí radica la paradoja, en un siglo XIX que comenzaba a venerar fortunas industriales, las viejas familias Knickerbocker aún medían el valor humano no en dólares, sino en siglos de linaje. El oro se podía ganar en una década. El pedigrí exigía generaciones enteras. Ese fue el mundo que recibió a Caroline, una cuna donde lo invisible pesaba más que lo visible, donde el verdadero poder no brillaba en joyas, sino en memoria heredada. Y sin embargo, ese mismo legado que parecía darle un trono, pronto se convertiría en su prisión dorada. En el hogar Schermerhorn, cada gesto era un recordatorio de pertenencia. Abraham Schermerhorn, naviero respetado, hablaba con la calma de quien no necesitaba demostrar fortuna, su riqueza estaba anclada en generaciones, en barcos que llevaban más memoria que mercancía. A su lado, Helen Van Cortlandt, de una de las familias más antiguas de Nueva York, imponía disciplina con la misma naturalidad con la que otros servían el té. No era solo una madre. Era la guardiana de un código. Su severidad no nacía del capricho, sino de la convicción de que la dignidad se heredaba y se podía perder con un simple desliz. La casa funcionaba como un pequeño tribunal, cada palabra, cada visita, cada silencio debía estar a la altura de los apellidos grabados en los retratos del salón. Los Schermerhorn y los Van Cortlandt no creían en la inclusión. Creían en la retención del privilegio. En ese ambiente, Caroline aprendió pronto una verdad incómoda: la pertenencia no se concedía jamás. Solo se defendía. Y el precio de caer fuera era el olvido. En la casa Schermerhorn, el ruido era una ofensa. Caroline aprendió pronto que las risas fuertes o las lágrimas inoportunas no tenían lugar en un salón vigilado por retratos ancestrales. El silencio era mandato. La obediencia, destino. La religión marcaba los ritmos del día, y cada gesto debía ajustarse a un código invisible. Años antes de pisar un baile, Caroline ya conocía el peso de la etiqueta, cómo saludar, cómo sentarse, cómo callar. Era una infancia sin caricias abundantes, pero con reglas férreas. Mientras otros niños jugaban en las calles de Nueva York, ella practicaba la postura frente a espejos altos y fríos. Aprendió a reprimir emociones hasta que se convirtieran en una segunda piel. Y en ese aparente vacío nació su arma más peligrosa, la capacidad de controlar no lo que decía, sino lo que callaba. Ese silencio, forjado en la infancia como disciplina, terminaría convertido en el cetro invisible con el que gobernaría la alta sociedad neoyorquina. En la solemne Grace Church, donde los vitrales teñían la luz en tonos de penitencia, Caroline no rezaba como las demás niñas. Observaba.
Sentada junto a su madre, aprendía que las oraciones eran secundarias frente a la verdadera lección, quien se sentaba en primera fila, quien quedaba relegado al fondo, quien inclinaba la cabeza con exceso de fervor y quien se permitía el lujo de mirar de reojo. La iglesia para ella era más que un templo. Era un mapa de poder en miniatura. Cada banco era una frontera invisible. Cada postura, un secreto. Y mientras los adultos creían que la niña absorbía pasajes bíblicos, Caroline estaba absorbiendo un conocimiento mucho más útil, las reglas no escritas que dividían a la élite neoyorquina. En aquel silencio perfumado a incienso, Caroline Sermerhorn descubría que la sociedad no se entendía con palabras, sino con miradas, distancias y lugares asignados. Era una niña en apariencia piadosa, pero en realidad se entrenaba como una cartógrafa de jerarquías. Ese aprendizaje, disfrazado de devoción, sería la base de su reinado futuro. La década de 1840 transformó a Nueva York en un escenario en ebullición. Los muelles se extendían como brazos metálicos hacia el río, y los barcos de vapor rugían con la promesa de un comercio imparable. Cada día desembarcaban oleadas de irlandeses, alemanes y judíos que llenaban calles, mercados y talleres con idiomas nuevos, olores distintos y costumbres que chocaban con la vieja solemnidad Knickerbocker. Para las antiguas familias, aquello no era progreso. Era invasión. Miraban con desdén cómo los recién llegados ocupaban espacios y oficios, mientras los salones aún intentaban mantener intacta la ficción de un orden aristocrático. Nombres sin historia comenzaban a reclamar un lugar en una ciudad que hasta entonces había estado diseñada para recordar genealogías, no para acoger multitudes. Las tensiones se agudizaron con la sombra de la guerra civil, huelgas, disturbios y periódicos incendiarios convirtieron las avenidas en un hervidero de voces extranjeras. Nueva York ya no era un salón en penumbra con reglas invisibles. Era un campo abierto, caótico y ruidoso, donde el linaje parecía perder terreno frente a la fuerza del dinero, la multitud y la política. Ese cambio, invisible para muchos en ese momento, fue la grieta silenciosa que marcaría el destino de Caroline Astor y de toda su élite, un mundo donde el apellido, por primera vez, ya no era suficiente. Los Sermerhorn abandonaron las calles ruidosas de Greenwich cuando Caroline era todavía joven. No se trató de un exilio, sino de un gesto calculado, instalarse en Bond Street, un enclave más selecto y recogido, donde el bullicio cedía paso al murmullo controlado de carruajes y vecinos discretos. A primera vista, fue solo una mudanza. Pero en la lógica de la vieja Nueva York, era mucho más, un movimiento estratégico. Retirarse sin huir. Recolocarse para reafirmar prestigio. En aquellas fachadas de ladrillo sobrio y portales alineados como soldados, Caroline aprendió que el poder no siempre se exhibe en estridencias, sino en la elección precisa del lugar desde el que se observa y se deja ser observado. Bond Street no era simplemente un hogar. Era un escenario nuevo donde la discreción se confundía con elegancia. Ese cambio silencioso fue la primera lección tangible de que la geografía de Nueva York podía usarse como un tablero de ajedrez social. Y Caroline, todavía niña, empezaba a memorizar cada jugada. En la estricta sala de estudios de Madame Benny, Caroline no aprendía solo bordados y música. Aprendía a sobrevivir en un mundo donde cada gesto era evaluado. El francés, lengua de reyes y diplomáticos, no se enseñaba como adorno, sino como requisito. En la vieja Nueva York, no hablar francés era quedar marcado como intruso. Era la frontera invisible entre quienes pertenecían y quienes jamás serían invitados a una mesa. Caroline lo entendió pronto, la gramática de esa lengua no era solo reglas y conjugaciones. Era un pasaporte. El bordado disciplinaba las manos. La música templaba los silencios. La etiqueta corregía incluso la manera de respirar. Todo en esa educación estaba diseñado para fabricar no una niña, sino un emblema, alguien que representara siglos de linaje con cada palabra, cada nota, cada movimiento.
Aquellas lecciones, repetidas con rigor y sin concesiones, eran menos un privilegio que una condena, recordatorios constantes de que pertenecer significaba cumplir un código sin fallar jamás. En los primeros salones a los que asistió, Caroline no era aún la anfitriona. Era la sombra. La joven que callaba mientras las demás debutantes reían con nerviosismo o se apresuraban en frases torpes. Ella no intervenía. Observaba. Cada error quedaba registrado, un saludo demasiado efusivo, una risa en el momento inoportuno, una reverencia mal ejecutada. Donde otros veían simple torpeza juvenil, Caroline veía señales. Cada fallo era una grieta que podía costar reputación. Su memoria funcionaba como un cuaderno invisible. No corregía en el instante. No humillaba en público. Pero almacenaba cada detalle, paciente, como quien guarda cuchillos envueltos en terciopelo. No necesitaba levantar la voz para herir. Bastaba recordar en el momento exacto. Ese hábito silencioso, aparentemente inofensivo en su juventud, se transformaría en su sello, el poder de hacer del recuerdo un arma y del silencio un filo. El debut de Caroline no fue un baile de 100 candelabros ni una sala rebosante de orquestas. Fue un té seguido de misa. Nada más. Nada menos. En un mundo donde el dinero nuevo comenzaba a anunciarse con banquetes ruidosos y vestidos saturados de joyas, esa sobriedad era un mensaje cifrado, la verdadera élite no necesitaba demostrar nada. Quien pertenecía de verdad podía presentarse al mundo con un gesto mínimo y aún así ser reconocida. Ese contraste era brutal. Mientras las hijas de los nuevos ricos se exhibían en coreografías sociales dignas de un teatro, Caroline se presentó con un ritual íntimo, casi ascético. Y fue precisamente esa falta de espectáculo lo que selló su lugar, la discreción como corona, el silencio como proclamación. Su entrada al mundo social no encendió fuegos artificiales. Encendió algo más duradero, la certeza de que Caroline no era una invitada pasajera en la élite. Era una heredera destinada a dictar sus reglas. Caroline no soñaba con príncipes ni con romances de novela. Observaba la sociedad como si fuera un tablero de ajedrez. En ese tablero, los bailes no eran celebraciones, eran jugadas. Los matrimonios no eran historias de amor, eran alianzas. Su mirada era fría, calculada. Mientras muchas debutantes buscaban galantería, ella buscaba control. Había comprendido demasiado pronto que en Nueva York los sentimientos eran un lujo que podía costar caro. Y que las verdaderas coronas no se entregaban en altares, sino en salones. Cada encuentro, cada saludo, cada gesto formaba parte de una arquitectura invisible donde los pilares eran los apellidos y las vigas, las alianzas. Caroline no quería un romance. Quería un diseño perfecto. Quería erigir su propio palacio de poder. Ese templo distante no la hacía menos deseada. La hacía más temida. Porque todos entendían que frente a ella, lo único en juego no era el afecto, sino el destino social. El destino de Caroline no se selló en un salón de baile, sino en un altar. Allí unió su apellido Schermerhorn al de William Astor Jr., heredero de una de las mayores fortunas de Nueva York. El matrimonio no era un romance. William carecía del magnetismo que podía encender salones, y aunque su apellido evocaba millones, no arrastraba el mismo prestigio social que los linajes Knickerbocker. Era un hombre débil en carisma, pero poderoso en cifras. Caroline lo entendió con una claridad feroz, donde otros veían un marido insípido, ella veía una oportunidad monumental. La unión con los Astor no era la historia de dos personas, sino la fusión de dos capitales, linaje y oro. Esa alianza, tan calculada como implacable, se convertiría en el pilar de su reinado. Porque a partir de entonces, Caroline no era solo Schermerhorn. Era Astor. Y en la Nueva York de la Edad Dorada, ese nombre abría puertas que nadie se atrevía a cerrar. Cuando Caroline y William se instalaron en la Quinta Avenida, aquella arteria todavía no era el bulevar majestuoso que más tarde marcaría la ciudad.
Era un espacio en formación, un lienzo donde la élite comenzaba a dibujar su dominio con ladrillo y mármol. En esa casa, William Astor Jr. estaba más ausente que presente. Sus distracciones eran conocidas, sus ausencias, toleradas. Pero lejos de debilitarla, ese vacío le abrió a Caroline un espacio inesperado, el trono doméstico. Organizó su hogar como si fuera un reino en miniatura. Cada salón era un escenario, cada cena un ensayo de poder. En la Quinta Avenida, Caroline no era una esposa acompañante. Era la soberana silenciosa que convertía un edificio en símbolo. Y mientras William vagaba en sombras, Caroline levantaba, piedra a piedra, el escenario desde el que pronto gobernaría la alta sociedad neoyorquina. Caroline Astor dio a luz a 5 hijos, cada uno recibido como eslabón en la cadena que aseguraba la continuidad del linaje. Pero el destino pronto mostró su filo. La muerte de Emily, su primogénita, atravesó la casa con un silencio insoportable. En otra mujer, aquello habría significado un derrumbe. En Caroline, significó un endurecimiento. La sociedad esperaba lágrimas públicas, un gesto de fragilidad. No lo obtuvieron. Lo que vieron fue a una madre que convirtió la tragedia en armadura. Ese duelo silencioso se volvió parte de su imagen. Una figura de acero que no se doblegaba ni ante la pérdida más íntima. En los salones, aquel temple se interpretó como señal inequívoca de liderazgo. Porque si una mujer podía resistir el golpe de perder a una hija sin colapsar en público, ¿qué podía doblegarla? El dolor no la debilitó. La convirtió en mito. En verano, la alta sociedad huía del calor de Nueva York hacia las brisas marinas de Newport. Allí, entre acantilados y mansiones blancas, Caroline esperaba encontrar el mismo refugio de linaje y tradición que había defendido en la ciudad. Pero lo que encontró fue un campo de batalla disfrazado de vacaciones. Las familias recién enriquecidas levantaban palacios relucientes, llenos de espejos y mármoles importados, como si el exceso pudiera comprar respeto. Frente a ellas, las viejas dinastías mantenían casas cargadas de retratos, reliquias y muebles heredados. No necesitaban brillar, porque su memoria ya iluminaba cada salón. El contraste era cruel. Los nuevos ricos llenaban estancias de cristal, pero carecían de historias que reflejar. Caroline lo entendió al instante. Newport se estaba convirtiendo en el verdadero campo de pruebas, donde el viejo mundo se enfrentaba al ruido del dinero nuevo. Y fue en esas costas, bajo el resplandor falso de los espejos, donde la reina silenciosa empezó a preparar la guerra que marcaría su reinado. Hasta aquí, Caroline parecía invencible, había tejido su matrimonio, su casa y su círculo como una muralla impenetrable. Pero lo que estaba por venir ya no eran batallas privadas, sino guerras abiertas. Rivales con fortunas colosales, salones convertidos en trincheras y una ciudad que aprendía a desafiar a su reina en su propio terreno. Quédate, porque el verdadero poder de Caroline, y las grietas que lo harían tambalear, apenas comienzan a revelarse. Para entonces, Caroline ya no era una debutante calculadora ni una esposa en aprendizaje. Era la reina silenciosa de Nueva York. Un título nunca pronunciado en público, pero entendido por todos. En una ciudad donde los nuevos ricos se esforzaban por brillar a través de bailes interminables y mansiones saturadas de cristal, Caroline se imponía de otra forma, permaneciendo. No necesitaba ruidos ni excesos. Su poder residía en el silencio, en la certeza de que su casa siempre estaría abierta a unos pocos y cerrada a muchos más. El verdadero resplandor no era el de un candelabro encendido, sino el de una tradición que se mantenía intacta frente a las tormentas del cambio. Caroline no competía en ostentación, reinaba por resistencia, no por espectáculo. Y en esa constancia silenciosa, la ciudad entera entendió que ella no era solo una anfitriona más. Era la medida exacta de lo que significaba pertenecer. En el número 355 de la Quinta Avenida, Caroline no construyó simplemente una casa. Levantó una fortaleza.
Desde fuera, parecía un hogar más entre la nueva aristocracia urbana. Pero por dentro, cada detalle obedecía a un plan, un espacio diseñado no para habitarlo, sino para controlar la sociedad. Los espejos no eran adornos, eran instrumentos de vigilancia, multiplicando gestos y reflejando la ansiedad de quienes no estaban seguros de encajar. Los menús no eran simples listas de platos, cada uno estaba calculado para evocar linaje, educación y distinción. Incluso las flores obedecían una lógica de estrategia, no decoraban, comunicaban. En aquel salón, Caroline demostraba que el poder podía disfrazarse de hospitalidad. Pero todos lo sabían, cada invitación, cada detalle, era un examen. El 355 no era solo dirección. Era un filtro. Un recordatorio brutal de que la alta sociedad no se conquistaba, se merecía, y ella era la única que podía decidirlo. Mientras Caroline convertía su casa en una fortaleza social, William Astor Jr. buscaba refugio lejos de ella. Lo hacía en el yate Noor Mahal, un palacio flotante donde organizaba fiestas interminables, rodeado de amantes y excesos que pronto se volvieron tema de rumores en toda Nueva York. Cualquier otra esposa habría reaccionado con escándalo, con lágrimas o con un enfrentamiento público. Caroline no. Su respuesta fue el silencio absoluto. Cuando le preguntaron por qué nunca acompañaba a su marido en el yate, se limitó a decir, «Soy una mala marinera». Nada más. Esa frase, tan breve como devastadora, se convirtió en una muralla. No negaba, no confirmaba, no se rebajaba. Simplemente omitía. Y en esa omisión residía su verdadera fuerza. Mientras William se hundía en fiestas vulgares, Caroline se elevaba con una dignidad imposible de cuestionar. Porque en la alta sociedad, a veces, el grito más poderoso es el que nunca se pronuncia. Mientras Caroline levantaba murallas invisibles desde su salón, la ciudad entera comenzaba a transformarse bajo un nuevo ruido, el del dinero recién amasado. Los Vanderbilt, los Stewart y otros magnates levantaban palacios de mármol en la Quinta Avenida, como si cada bloque fuera un desafío directo a la vieja élite. No eran casas. Eran declaraciones. Columnas colosales, escalinatas brillantes, cúpulas que parecían querer eclipsar las torres de las iglesias. Frente a esa ostentación, las viejas familias como los Ermerhorn o los Van Cortlandt parecían aferrarse a un lenguaje en extinción, el del linaje como valor supremo. Era un choque inevitable. El apellido contra la fortuna. La memoria contra el mármol. En cada fachada recién levantada, Caroline veía una amenaza, un recordatorio de que el ruido del dinero podía ahogar, tarde o temprano, el silencio de la tradición. Y fue entonces cuando comprendió que la guerra social ya no era una metáfora. Era arquitectura. El poder de Caroline necesitaba una forma visible, un número, una regla. Y fue entonces cuando apareció Ward McAllister, su aliado y cronista social, quien puso nombre y medida a lo que todos intuían, los 400. Ese número correspondía, decía él, a las personas que cabían en el salón de baile de Caroline Astor. No eran 400 por azar. Eran 400 porque así se limitaba, se filtraba, se proclamaba quién existía y quién quedaba fuera. Era un invento tanto como una estrategia, un número performativo, un golpe de relaciones públicas convertido en mito. Durante un tiempo, la idea funcionó como hierro candente. Ser parte de los 400 era pertenecer al Olimpo. Pero con el mito vino también la vulgarización. Lo que antes era un silencio de exclusión se transformó en titulares de prensa. Y aquello que había nacido como secreto refinado terminó volviéndose espectáculo. Ward McAllister, con su lengua indiscreta, debilitó el mismo sistema que ayudó a levantar. Caroline, en cambio, comprendió la paradoja, su salón seguía siendo fortaleza, pero el eco ya no era suyo. Era del mundo. Si hasta ahora la historia de Caroline te ha parecido fascinante, espera, porque lo que sigue muestra cómo su poder empezó a resquebrajarse frente al ruido del nuevo dinero.
Y precisamente porque en YouTube casi nadie habla de la dinastía Astor en profundidad, preparé un dossier exclusivo que revela mucho más de lo que cabe en este video. Puedes descargar una muestra gratuita ahora mismo y durante un tiempo limitado, acceder al dossier completo con todo el material extra. El enlace lo tienes en el comentario fijado y en la descripción. Continuemos con la historia. Era un rito de consagración. Entrar en aquel salón equivalía a recibir un sacramento social, la prueba definitiva de que se pertenecía al círculo más cerrado de Nueva York. Una invitación equivalía a un pasaporte, su ausencia, a una sentencia. Caroline sabía que el poder no se proclamaba con discursos, sino con detalles. Por eso en sus bailes no había exuberancia vulgar. Había códigos. Las flores, por ejemplo, no eran casuales, solo rosas blancas. Ni rojas, ni amarillas, ni exóticas. Blancas. El color de la pureza, pero también del linaje incontaminado. Un mensaje que flotaba en cada mesa, en cada rincón, como un recordatorio silencioso de que allí no entraba cualquiera. En medio de la música y los candelabros, reinaba lo más poderoso de todo, el silencio de Caroline. No necesitaba imponerse con voz o gestos grandilocuentes. Su sola presencia, sentada en la cabecera, dictaba quién era alguien y quién jamás sería nada. Porque el baile Astor no celebraba. El baile Astor consagraba. Caroline Astor llevaba años decidiendo quién existía en Nueva York. Pero un nuevo nombre golpeaba a su puerta con la fuerza del dinero, Alva Vanderbilt. Caroline, fiel a la vieja guardia, se negó a reconocerla. Para ella la riqueza no podía borrar la ausencia de linaje. Alva respondió como solo sabía hacerlo, con piedra y espectáculo. Mandó construir un palacio neorrenacentista en la Quinta Avenida, un monumento deslumbrante que no pedía permiso, lo exigía. No era solo una casa. Era un desafío. Una invitación forzada a que Caroline aceptara que los Vanderbilt habían llegado para quedarse. La tensión era palpable. De un lado, Caroline imponía silencio, tradición, linaje. Del otro, Alva levantaba escaleras de mármol, techos pintados como catedrales y bailes que parecían coronaciones. La guerra social había comenzado, y sus armas eran distintas: discreción contra espectáculo, memoria contra dinero. El 26 de marzo de 1883, Alva Vanderbilt organizó lo impensable, un baile de disfraces con 1.200 invitados en su nuevo palacio de la Quinta Avenida. Fue el espectáculo más comentado de la década, un derroche tan monumental que la prensa lo describió como un carnaval imperial en suelo americano. Pero el drama no estaba solo en los disfraces. Estaba en la puerta. La joven Carrie Astor, hija de Caroline, no había recibido invitación. Y Alva lo dejó claro: la tarjeta solo llegaría si su madre reconocía públicamente a los Vanderbilt. Caroline, que durante años había dictado quién existía en Nueva York, se vio acorralada. Y entonces ocurrió lo impensable: envió la tarjeta. Un gesto mínimo, pero devastador. Con esa carta, la reina silenciosa firmaba una capitulación simbólica. ¿Tú de qué lado estarías en esta guerra social? ¿Con Caroline y su silencio, o con Alva y su espectáculo? La noche del baile se volvió legendaria no solo por la multitud, sino por un ícono de modernidad, el Electric Light 3 de Alice Vanderbilt, un traje oscuro adornado con estrellas y una bombilla real en la cabeza, encendida con batería. Tecnología y ostentación unidas en un solo vestido. Un mensaje claro: el futuro ya no era silencio. El futuro brillaba. Muchos pensaron que el baile de disfraces de Alva Vanderbilt había marcado el final del reinado de Caroline. Pero la reina silenciosa nunca se rindió con ruido. Lo hizo con lo único que dominaba mejor que nadie: el arte de la contención. Mientras los Vanderbilt y sus aliados llenaban la prensa con crónicas de vestidos eléctricos y banquetes interminables, Caroline replegó sus fuerzas hacia lo esencial.
Definió su espacio con más precisión, reduciendo aún más el círculo, volviendo sus invitaciones todavía más escasas, sus rituales más cerrados. El espectáculo brillaba, sí. Pero el brillo es efímero. Caroline apostó por lo que no se desgasta, la memoria, la exclusión, la permanencia. Frente a los palacios que clamaban atención, ella ofrecía silencio como privilegio. Y en ese silencio, muchos entendieron que la ostentación podía impresionar a los periódicos, pero no necesariamente a la historia. No era un contraataque ruidoso. Era una muralla invisible. Y murallas invisibles en Nueva York podían ser más impenetrables que el mármol. En medio de la guerra social entre linaje y dinero, el conflicto se hizo íntimo. La joven Carrie Astor, la hija predilecta de Caroline, se enamoró de Marshall Orne Wilson, un hombre rico pero con dos marcas imposibles de ignorar: era católico y estaba demasiado cerca de los Vanderbilt. Para Caroline, aquello era una herejía social. No se trataba solo de amor, sino de símbolos. Su hija, la heredera del nombre Astor, vinculada a un apellido que olía a lo nuevo y a lo extranjero. Durante semanas se resistió, convencida de que la unión sería una grieta en el muro que tanto había levantado. Pero la realidad fue más fuerte que la memoria. En un mundo donde los Vanderbilt ya habían conquistado los titulares y las calles, Caroline comprendió que negarse significaba aislarse aún más. Ceder fue su única jugada posible. Cuando finalmente aceptó, no lo hizo como madre complacida, sino como estratega resignada. La boda de Carrie no fue una victoria del amor, fue la confirmación de que incluso la reina silenciosa debía inclinarse ante la fuerza del presente. En 1892, la muerte de William Astor Jr. sacudió a la familia. Pero para Caroline no fue un golpe que la debilitara en público, sino un giro que reforzó su imagen. Desde ese momento, la ciudad ya no la veía solo como anfitriona o esposa, se convirtió en la viuda Astor, un título que sonaba casi monárquico. Con el luto vino también la codificación final de su poder. Los 400, aquella cifra que Ward McAllister había inventado como medida simbólica, se convirtieron en canon formal bajo su autoridad. Ser uno de los 400 ya no era solo un rumor de salones, era pertenecer a la lista que llevaba el sello de Caroline. Pero el tiempo había empezado a cambiar. Lo que en la década de 1870 había parecido un sistema implacable, en la de 1890 empezaba a sonar arcaico. Los periódicos se burlaban del número, los nuevos ricos seguían construyendo palacios, y la propia idea de una sociedad medida por invitaciones parecía un eco de otra era. Caroline mantenía el cetro, sí. Pero el brillo de aquel cetro ya no iluminaba el futuro, lo estaba defendiendo del olvido. En 1893, apenas un año después de la muerte de William, la desgracia volvió a golpear a Caroline. Su hija Helen Astor Roosevelt, de apenas 33 años, murió en París. La noticia corrió como un murmullo helado por los salones de Nueva York. La heredera que había brillado como símbolo de continuidad, se había apagado demasiado pronto. Oficialmente, fue una enfermedad repentina. Extraoficialmente, los rumores se propagaron con crueldad, hablaban de láudano, de una sobredosis, de un exceso callado tras los espejos parisinos. Nada de ello fue jamás confirmado, pero la sociedad jamás olvidó comentarlo. Para Caroline, aquel silencio fue más desgarrador que cualquier escándalo público. Había aprendido a usar la omisión como arma. Pero en este caso, el silencio no protegía, hería. El duelo por Helen no fue visible en gestos ni discursos. Fue una sombra que empezó a recorrer cada salón, recordando que ni la riqueza, ni el apellido, ni siquiera el poder podían blindar a una madre de la tragedia más íntima. En 1895, Ward McAllister, el confidente de Caroline y creador del mito de los 400, cometió un error fatal, publicó sus memorias bajo el título Society as I Have Found It. Lo que él esperaba que fuera un manual de prestigio, se convirtió en un espectáculo de indiscreciones. La prensa lo destrozó.
Los caricaturistas lo retrataban como un bufón, un cortesano caído en desgracia que intentaba vender secretos que ya no interesaban. La sociedad, que antes lo temía, ahora lo ridiculizaba. Su caída fue rápida, cruel y definitiva. Pero el golpe más profundo no fue contra McAllister como individuo, sino contra lo que representaba. Su ridículo era el espejo del ocaso del propio sistema Astor. Si el cronista oficial de la élite podía ser tratado como una farsa, entonces todo el entramado de exclusiones, invitaciones y números empezaba a parecer ridículamente arcaico. La caída de McAllister no fue solo personal. Fue simbólica. Y Caroline, en silencio, tuvo que ver cómo uno de los pilares de su reinado se convertía en ruinas públicas. Mientras Caroline se aferraba a sus rituales de silencio y contención, la sociedad neoyorquina comenzaba a vibrar con otro tipo de anfitrionas. Mamie Fizz y las hermanas Fair transformaron los salones en escenarios de pura provocación. No buscaban exclusión sutil, buscaban titulares. Sus fiestas eran un desafío directo al viejo orden. Nada de rosas blancas o invitaciones restringidas. Había banquetes extravagantes, decoraciones grotescas y números diseñados para escandalizar. El lujo ya no pretendía discreción. Pretendía espectáculo. El rumor más famoso fue la fiesta del mono, en la que según ciertos periódicos, Mamie presentó un simio vestido de frac como invitado especial. Algunos medios lo confirmaron con sorna, otros aseguraron que todo había sido un invento malicioso. Lo cierto es que la anécdota sobrevivió porque simbolizaba lo esencial: la alta sociedad había dejado de temer al ridículo. Y en esa burla estridente se revelaba un cambio irreversible. El poder ya no era silencio. El poder, ahora, era ruido. En 1895, Nueva York contuvo la respiración ante un acontecimiento que cambió para siempre el equilibrio social. Consuelo Vanderbilt, hija de Alva, se casaba con Charles Spencer Churchill, duque de Marlborough. No era una boda cualquiera. Era la fusión de dos mundos, el dinero colosal de los Vanderbilt, con uno de los títulos más antiguos de la aristocracia británica. Para muchos, fue el triunfo definitivo del nuevo dinero, la confirmación de que lo que los viejos apellidos neoyorquinos habían despreciado durante décadas se había convertido en moneda de cambio con valor universal. La prensa lo narró como un cuento de hadas, pero en los salones más antiguos sonaba como una sentencia. Los Vanderbilt no solo habían conquistado Nueva York, habían comprado su asiento en Europa. Caroline, la reina silenciosa, contempló aquel enlace con el peso de la derrota simbólica. Su mundo se había definido por la memoria, pero los Vanderbilt habían logrado algo más devastador: convertir el dinero en nobleza. El poder de los Astor ya no se medía en invitaciones, sino en ladrillos y acero. A finales del siglo XIX, el joven John Jacob Astor IV, hijo de Caroline, decidió competir con su propio primo, William Waldorf Astor, que había levantado el lujoso Hotel Waldorf en la Quinta Avenida. La respuesta fue inmediata. John Jacob construyó el Astoria, justo al lado, en una guerra arquitectónica que convirtió la rivalidad familiar en un espectáculo urbano. Dos hoteles enfrentados, dos ramas de los Astor luchando por el mismo prestigio. Al final, la tensión terminó en un acuerdo práctico: la fusión de ambos edificios en un solo coloso, el Waldorf Astoria, que durante años sería el epicentro del lujo en Nueva York. Pero el triunfo tuvo un costo personal. Para ampliar el complejo, se demolió la brownstone de Caroline, aquella mansión de la Quinta Avenida que había sido su fortaleza y su trono social. El lugar donde había consagrado y excluido generaciones de nombres terminó reducido a escombros, enterrado bajo las nuevas columnas del hotel. Era la imagen más cruel del cambio: el mundo de Caroline desaparecía, y su propio apellido lo destruía para construir algo nuevo. En los albores del siglo XX, Caroline Astor ya no era la soberana indiscutida de Nueva York. Sus cenas, alguna vez ritos de consagración, empezaban a parecer piezas de museo, réplicas de un esplendor que el tiempo había vaciado de poder real.
Caroline misma se volvió una presencia fantasmagórica. Aparecía en los salones, sí, pero como una sombra reverenciada más por nostalgia que por influencia. Sus silencios ya no dictaban quién existía, eran silencios que recordaban una época en vías de extinción. El mundo a su alrededor cambiaba con una velocidad cruel. Y el símbolo más potente de ese cambio llegó en 1901, con la muerte de la reina Victoria. Para Caroline, que había vivido bajo esa ética de silencio, deber y permanencia, el fin de la monarca británica fue también el fin de un espejo en el que siempre se había reconocido. Lo que para muchos fue un duelo imperial, para Caroline fue un aviso íntimo, su propia ética, su propio mundo, había quedado atrás. En vida, Caroline empezó a experimentar lo que pocos soportan, ser tratada como memoria antes de ser tratada como persona. En 1908, a los 78 años, Caroline Astor murió en su residencia de Nueva York. El funeral fue sorprendentemente discreto para quien había dictado durante décadas quién podía existir en la alta sociedad. No hubo grandes espectáculos ni ceremonias multitudinarias, solo un adiós solemne, casi silencioso, como si su partida fuera la confirmación de lo que ya se sabía, su mundo se había apagado antes que ella. Pero el golpe final para el nombre Astor llegó pocos años después. En 1912, el lujoso transatlántico Titanic se hundió en las heladas aguas del Atlántico. Entre los pasajeros estaba su hijo, John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos de América. Su muerte en aquella catástrofe no fue solo una tragedia personal. Fue el símbolo definitivo de que la vieja sociedad neoyorquina se hundía junto con él. Lo que Caroline había construido con silencio y memoria fue devorado por un siglo nuevo que se movía demasiado rápido. Y así, con un funeral discreto y un naufragio inolvidable, terminó no solo una vida, sino una era. La historia de Caroline Astor termina con el fin de una era, pero queda una pregunta inevitable. ¿Qué pasó con los palacios donde esa élite celebraba sus triunfos y ocultaba sus secretos? Muchos fueron demolidos, otros convertidos en hoteles, algunos siguen en pie como fantasmas de mármol en medio de la ciudad. Si quieres ver cómo las mansiones de la Edad Dorada de Nueva York revelan el destino final de este mundo perdido, haz clic aquí y descúbrelo ahora.